Quiero hacer un video sobre la RTX 2060 en 2023. Y es que muchos quizá estén pensando comprarse una tarjeta gráfica, pero no saben cuál elegir. Y si estuvieron buscando recomendaciones, lo más probable es que hayan escuchado sobre la 2060. Pero ¿de verdad es una buena opción para este 2023? Pues hablemos al respecto. La 2060 es una gráfica que ya lleva 4 años en el mercado y desde que tuvo una caída importante en su precio se convirtió en la favorita de muchos. Quizá al escuchar 4 años de antigüedad pienses que ya es algo obsoleto, y en parte se podría decir que sí, porque este año ya se descontinuó su producción. Adiós, vaquero. Así que muchos estarán pensando en renovarlas si es que ya las tienen, y posiblemente las tiendas que todavía las tengan en stock las pueden vender en un menor precio, por la especulación y el miedo de tener algo descontinuado en sus tiendas. Por lo tanto, es muy posible que este año el precio siga bajando bastante. Actualmente se pueden encontrar a un precio promedio de $350 o hasta 300 si es que tienes suerte, aunque son más fáciles de conseguir las de 12 GB, pero a $400, lo cual no es recomendable porque cuestan más y el rendimiento sigue siendo el mismo a comparación de las de 8 GB. Para muchos no resulta tan barato, pero les puedo decir que en relación calidad-precio sigue siendo una muy buena opción, ya que esta tarjeta gráfica todavía sigue dando muy buenos resultados al correr juegos a calidades gráficas altas y FPS mucho más que sobrados, incluso logrando correr juegos AAA con unos 60 FPS en promedio, lo cual es bastante jugable. Si piensas usarla en programas para trabajar, editar, diseñar y que requieran de la fuerza de una tarjeta gráfica, también es una buena opción, ya que Nvidia supera en estos aspectos a AMD. Aunque con respecto a fuerza bruta para juegos, AMD es mejor, con tarjetas gráficas incluso más baratas. Aunque por el Ray Tracing la RTX gana un punto a favor, bueno, eso ya queda a decisión de cada uno qué tarjeta gráfica elegir. Pero si solo la vas a ocupar para jugar, la RX 6600 también es una muy buena opción. Y justamente en este momento podría ser la clásica comparación que normalmente hacen, que es con una RX 6600, por ser de AMD como principal competidor y también porque es otro calidad-precio. Pero lo que muchos están dejando de lado es que también hay otra gráfica que está bajando bastante de precio. Incluso estuve viendo que se la puede encontrar a precios muy similares y en ocasiones hasta más baratas, con algo de suerte claro. Y me refiero a la RTX 2060 Super, que es superior en todo sentido a la 2060 básica. Así que si estás considerando comprar la RTX 2060, mejor busca directamente la versión Super. Y en conclusión, ya para terminar este video, la 2060 sigue siendo una buena compra para la actualidad, todavía sigue rindiendo bien a las exigencias gráficas de juegos y programas de edición y diseño, pero al estar descontinuada el soporte que tiene ya no permitirá que siga rindiendo por muchos años. Quizás siga vigente unos 4 años, considerando las exigencias gráficas que irán en crecimiento. Así que la recomendación que yo les doy es comprar la 2060 Super, que está al mismo precio y tiene mejor rendimiento, como ya les dije antes. Y bueno, pues eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que les ayude a tomar una decisión si están buscando una tarjeta gráfica. Si tienen dudas o desean agregar algún dato más, pueden dejarlo en los comentarios para así todos aprender. Y no olviden dejar su like y suscribirse a este canal. Eso ha sido todo, me despido, hasta pronto, bye.